¿Confiarías tu vida a unas máquinas que muchos aseguran son seguras? Cuando un desperfecto mecánico puede llevar a una de estas a estrellarse y tú estás adentro, ¿volverías a confiar después de eso? Esa es la premisa con la que abrimos una trágica historia que desafió la vida y la muerte de este usuario. Soy Damián, mejor conocido como el único superviviente a la gran tragedia. Nací y crecí en Latinoamérica, en el seno de una familia de clase baja, así que solo experimenté algunas cosas en mi etapa de adultez. Me gustaba viajar en avión, por ello no fue sorpresa que me fuera de mochilero a mis 20 años. Recorrí varios países de distintas formas posibles, conocí mucha gente e hice buenas amistades. En esta ocasión tomé la decisión de viajar con un grupo de conocidos a Roraima, pero antes debíamos salir de donde estábamos y llegar al continente americano. Estábamos disfrutando de un viaje tranquilo cuando escuchamos cómo se encendían las alarmas y los sobrecargos nos decían que nos abrocháramos los cinturones. Algunos estaban aterrados y rezaban, en cambio otros lloraban y dejaban mensajes de despedida. De pronto la máquina se comenzó a mover con violencia y se precipitó hacia abajo. Toda mi vida cruzó como una ráfaga de aire mientras escuchaba los gritos de los demás pasajeros. Sabía que el final estaba cerca y que no había nada que pudiera hacer. Entonces me coloqué en posición fetal y lloré hasta que sentí el impacto. Desperté con los rayos del sol acariciando mi cara. Estaba vivo. Me toqué el rostro al mismo tiempo que sentía un dolor abrasador. Observé a mi alrededor y noté como algunos pasajeros habían sobrevivido, entre esos uno de mis conocidos. Me vio y lloró de alegría. Me comentó que habían sobrevivido muchos más, pero que sucumbieron a sus heridas. Mi compañero había perdido parte de su oreja y tenía vendado su brazo, pierna y cabeza. Giré la cabeza en varias direcciones y noté como habían cuerpos divididos a la mitad. Algunos cadáveres y personas tumbadas deliraban por el dolor. Eso era una carnicería en toda regla. Me dijeron que había pasado unos 3 días del accidente y que nadie nos había ido a buscar. Eso me aterró porque existía la posibilidad de que muriéramos ahí, sin recibir la ayuda adecuada. Como pudimos, ayudamos a los últimos sobrevivientes y rezamos por los que acababan de irse. Escaseaban las provisiones de agua y comida y no habían fuerzas suficientes para cazar o recolectar. Poco a poco vi cómo fallecían los supervivientes. De pronto la zona se llenó de carroñeros y animales salvajes. En más de una ocasión no pudimos defender a nuestros compañeros y vimos cómo los animales los arrastraban a una zona remota. Cada vez pensé que moriría ahí, así que dejé a mi mente vagar tanto como pudiera en busca de algún consuelo. Total, ya no había nada que hacer. Pero mi compañero se mantenía optimista y decía que pronto íbamos a salir de aquel agujero. La peor parte es que tuvo razón, pero la salvación no llegó para todos. Ya nos habíamos percatado de que diariamente los animales se acercaban para tratar de comernos. Como estábamos muy débiles, no podíamos defendernos. Primero tomaron los cuerpos sin vida, pero luego empezaron a fijarse en nosotros. De inmediato, como pudimos, tratamos de armar una especie de refugio. Nos rotábamos para ir a buscar materiales. Íbamos en pares para que ambos se cuidaran. A mí me tocó con mi conocido. En varias ocasiones nos salvamos de ser comidos, pero los demás no tuvieron la misma suerte. Uno de los sobrevivientes tuvo que regresar solo y él había sido picado por una serpiente. De inmediato tratamos la mordedura, tratamos de colocarle un vendaje que evitara la circulación. Así el veneno no llegaría al corazón o al cerebro, pero eventualmente el chico murió. No teníamos tiempo para llorar, lo dejamos lejos del campamento para evitar enfermedades. La zona era un montón de cadáveres, parecía una película de terror, pero aún luchábamos por sobrevivir. Al día siguiente fuimos por recursos, buscamos agua y tratamos de cazar algo, pero no tuvimos éxito. Otra noche más sin comida, la moral de todos estaba más baja que nunca. Antes de seguir con el video, ¿ya te suscribiste al canal? Es momento de hacerlo, solo te tomará unos segundos y de esa forma nos apoyarás para hacer que nuestro canal crezca y podamos traerte más videos. Y ahora sí, sin más distracciones, continuemos. En plena madrugada escuchamos ruidos fuertes y rugidos. Sabíamos que no podíamos confiarnos. Hacerlo significaría terminar devorados. No podíamos ahora tampoco dormir. Era un infierno total. Todos pasamos la noche despiertos, pero no todos logramos resistir. El hambre más el cansancio hizo que más de la mitad falleciera. Solo quedábamos 4 personas, las cuales éramos mi amigo, yo y 2 supervivientes más. Las esperanzas para salvarnos eran cada vez menos. En algunas ocasiones escuchábamos motores cerca, pero no sabíamos si eran delirios o de verdad estaban cerca de rescatarnos. Los 4 decidimos adentrarnos en la selva para tratar de buscar una zona más segura, pero esto era muy complicado, era más peligroso, pero nada era diferente. Si nos quedábamos nos devoraban, si nos íbamos también estaríamos en peligro, pero al menos existía la posibilidad de llegar a una zona segura o que nos encontraran. Nos adentramos en la selva dejándolo todo atrás, pensando que todo estaba perdido y que terminaríamos igual.
Nos encontramos un río, el cual debíamos cruzar. Las corrientes del río estaban muy fuertes, pero igual debíamos atravesarlo. Como pudimos, mi amigo y yo logramos atravesar el río, pero los dos compañeros no lograron cruzar. Fueron atacados por un par de cocodrilos. La escena, la verdad, prefiero no detallarla, porque fue muy fuerte y prefiero olvidarla, pero mi amigo me alentó con un discurso el cual me motivó a seguir luchando por mi vida. 2 días después de este discurso, mi compañero optimista fue atacado por un animal salvaje. Lloré su muerte y la de los demás. Busqué en los alrededores y noté que no había más nadie, estaba solo. Pasé las siguientes horas en la cima de un árbol cuando escuché el ruido de un motor. Era un helicóptero. La zona se llenó de militares, médicos y equipos de búsqueda, pero todos quedaron helados al verme. Enseguida, un grupo de médicos trató mis heridas y me sedó. Desperté tiempo después en la cama de un hospital. Un médico se aproximó y me dio la bienvenida de vuelta. En eso se aproximó mi madre y padre, me abrazaron y me dijeron que me amaban. Como pude, le pregunté por lo que había sucedido. Ellos dudaron, pero decidieron que sería lo correcto decir lo que pasó. El avión, un Boeing 737-800 que transportaba a 150 pasajeros y 10 tripulantes, se estrelló y solo se salvó uno, es decir, yo. Las autoridades venezolanas desplegaron un equipo de rescate para buscar sobrevivientes. Sin embargo, las condiciones del terreno dificultaban las labores de búsqueda. Tras varios días, el equipo encontró a un hombre vivo en la zona del accidente. Asimismo, hallaron los restos desmembrados de otros pasajeros y algunos cadáveres en estado de descomposición. Cuando tuve las fuerzas suficientes, les conté a los investigadores que varios pasajeros no habían muerto en el acto, incluso algunos mantenían las esperanzas de que los rescataran, y les conté que horas antes había unos 6 pasajeros allí, pero que los animales salvajes nos emboscaron y se llevaron al resto. Les conté cómo había visto a personas agonizando durante días, incluso de cómo otros habían quedado atrapados en llamas y otros estaban sufriendo heridas graves. Les dije que ciertos pasajeros habían sobrevivido al impacto, pero que habían muerto poco después por las heridas. Mi relato fue desgarrador. Los detectives y expertos a cargo del caso quedaron horrorizados al escuchar lo que había sucedido. Los expertos determinaron que el avión sufrió un desperfecto en el aire y que los motores habían cedido. Al ver semejante escenario, el piloto hizo todo lo que pudo para salvar a la mayoría de los pasajeros. En cambio, murió instantáneamente junto con el copiloto. Habían sobrevivido más de 30 pasajeros, pero 29 de ellos habían muerto producto de las heridas y de los peligros de la selva. Si preguntas por la despedida de mi amigo, gracias al accidente pude conocer a sus padres, a quienes les di sus últimas palabras. Me agradecieron y vivieron su luto en paz. Por otro lado, muchos me transformaron en un símbolo de fortaleza. Sinceramente no me siento así, fui un cobarde que solo esperó la muerte y sobrevivió por inercia. Ahora escribo esto para que muchos conozcan lo sucedido y que esto no quede en el olvido. Tomó 1 año de terapia física y 2 años más de medicamentos psiquiátricos para aliviar los dolores de mi alma atormentada. Me sumí en una depresión y estrés postraumático. Me dedicaré a disfrutar y celebrar por estos momentos de vida. Tú también deberías hacer lo mismo. Agradece que estás vivo y haz lo que te gusta. No te amargues, sé feliz. Esto ha sido todo por ahora. No te olvides de dejar tu like, suscríbete a nuestro canal. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo en la plataforma. Activa las notificaciones para no perderte nuestros futuros videos. Gracias por llegar hasta acá. Nos veremos en la próxima.